Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 25 de abril y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Encuentran pruebas de transformación agrícola en el asentamiento de época visigoda de Loma Eugenia, en el primero de estas características en la mitad sur de la península ibérica. Ayer comenzaron las tareas de excavación arqueológica en el castillo de Ellín, que pretenden profundizar en el conocimiento histórico antes de su rehabilitación y posterior puesta en valor. La red de bibliotecas continúa con las actividades de la celebración del Día del Libro, esta vez en las pedanías, con cuentacuentos y talleres. El sábado participarán en un encuentro de clubs de lectura. El 3 de mayo habrá concurso de cruces, muestra de productos típicos, comida popular, juegos, baile y romería. Son las actividades para mantener el tradicional Día de la Cruz. La campaña de excavación de Loma Eugenia concluye con evidencias de un asentamiento de producción agraria de época visigoda que complementa al Tolmo en su época de esplendor. Un equipo de la Universidad de Alicante y el museo han dirigido la campaña de excavación de Loma Eugenia, que comenzó el pasado 11 de abril gracias a la financiación del Ayuntamiento con 5.000 euros. Este año se ha podido documentar las primeras estructuras de un sector dedicado a la transformación de productos agrarios en el asentamiento rural de Loma Eugenia. Ya las intuíamos el año pasado, pero hemos podido concretar un poquito más la funcionalidad de algunos espacios que ya empezamos a excavar en la campaña anterior y vienen a confirmar un poco lo que ya pensamos que significan un poco estos asentamientos en el campo de Ellín. Son asentamientos donde se instalan comunidades campesinas de época visigodas, finales del VI, siglo VII y principios del VIII, en relación un poco al obispado de Ello, en el Tolmo de Minateda, y estas poblaciones probablemente están explotando y produciendo todo tipo de cultivos, especialmente cereal y probablemente huertas intensivas, para obtener cierta producción para su subsistencia, para tener algo de excedente y sobre todo para pagar las tasas al obispo, que es el que tiene que fiscalizar este territorio y rendir cuentas al Reino de Toledo, ¿no? Al Reino visigodo de Toledo. Han encontrado un gran espacio cerrado y cubierto dedicado a la transformación de grano en harina, junto a otro mayor al aire libre, donde se han encontrado materiales que indican que el lugar se utilizaba para trillar cereal. Este año lo que hemos documentado es un ambiente que parece que podría responder a un molino de producción de harina y un espacio anexo abierto donde hemos encontrado algunos dientes de sílex para trillar y demás, y que pensamos que podría responder a un espacio de era donde se alventaba el cereal y antes de pasar al molino. Si pensamos que el poblado se extendería por toda la loma, que es el Cerro de los Sillares, reconocido en la topografía antigua, calculamos que el poblado, lo que sería el hábitat, las casas y los espacios productivos ocuparían unas 6.000 metros cuadrados o así. Todas las suposiciones o hipótesis que teníamos el año pasado se van confirmando en cuanto a cronología y en cuanto a espectacularidad de esas estructuras. Cada vez además, pues como vamos ampliando la excavación, conocemos un poco mejor la trama urbana, aunque todavía queda muchísimo por excavar, pero pues ya tenemos un conjunto más que doméstico, creemos que es productivo, con una habitación con unos muros espectaculares, con una estructura que seguramente está relacionada con la transformación del cereal y con un espacio abierto justo a continuación, que estamos empezando a sospechar que se trata de una era donde se trillaba ese cereal que luego se transforma y se almacena en esa gran estancia. Así lo estamos viendo por la configuración del espacio y por el material que nos está saliendo en el interior. Loma Eugenia corresponde a un tipo de asentamiento que hasta la fecha no se había documentado una explotación agraria habitada en el siglo VII en la mitad sur de la península ibérica.
hasta la fecha, digamos, lo que era el poblamiento rural de este periodo no se conocía prácticamente en el entorno del Tolmo de Minateda, siendo un centro urbano tan importante. Entonces teníamos evidencias puntuales de prospección en superficie de algunas de estas aldeas, Lomalencina, Antobarra y demás, pero no se conocía la trama urbana ni la configuración de estos asentamientos. Con lo cual la importancia es brutal, no solo para el campo de Ellín y el territorio del Tolmo de Minateda, sino a nivel peninsular, porque se conocen muy poquitos asentamientos rurales de esta cronología, sobre todo en la zona de Toledo y demás, que es la parte más excavada. Con lo cual podemos poner en el mapa no solo el campo de Ellín y el territorio de la ciudad episcopal, sino también poner en el mapa de la investigación el conocimiento de este tipo de comunidades campesinas que hasta la fecha se conocen muy poco. Cada vez se conoce más de esta aldea rural del siglo VII que tendría relación con la urbe, en este caso con el Tolmo de Minateda, en el momento de su mayor influencia. Estamos en un asentamiento que sabemos cada vez con más certeza que se establece justo en el momento en el que el Tolmo tiene mayor apogeo, en época visigoda y cuando se establece allí la sede episcopal de Elo. Eso quiere decir que nuestra hipótesis es que este sitio se elige no de forma casual, sino por una necesidad, y esa necesidad seguramente es ese aumento de la población que hay en la ciudad y que necesita comer. Entonces, pues igual que hace 60, 70, 80 años se crearon una serie de poblados de colonización en nuestra huerta, pues la cercana Cañada de Agra, Mingojil, Lama de Campaña, pues esto es una especie de poblado de colonización. O sea, parece que el obispo, suponemos, no lo sabemos y seguramente nunca lo podremos saber, pero quizá estos terrenos pertenecían a la propia diócesis y es el obispo el que facilita que estos colonos exploten estas tierras de esta vega tan rica y se establezcan aquí durante un periodo corto de tiempo, que justo coincide con ese periodo corto de tiempo en el que el Tolmo es una sede episcopal. También se continúa realizando un trabajo de excavación puntual en las tumbas de la necrópolis del asentamiento con el objetivo de incrementar el conocimiento de esta cada vez más interesante zona cementerial. El cementerio es bastante imponente o interesante porque hay excavadas unas 33 tumbas que se excavaron en los 90, pero calculando un poco la superficie de las evidencias que se ven a simple vista, pues tendría alrededor de unas 100 tumbas. Si pensamos que dentro de cada tumba hay 2 individuos, 3, incluso en algunas 4, pues tenemos una población no coetánea, evidentemente no viviendo a la vez, pero una población alrededor de unas 100 personas o así. Por otro lado, creemos además que hemos encontrado el límite del poblado más cercano a la zona cementerial, a la necrópolis, al cementerio, con lo cual ya sabemos, a partir del año que viene abriremos, en lugar de hacia el norte, abriremos hacia el sur y hacia el este para intentar completar un poquito más esa trama urbana. Este proyecto se enmarca en el interés municipal de conocer mejor de dónde venimos. En los próximos meses se actuará en la fortaleza de Iso, en el Tolmo de Minateda, Los Almadenes, también en el proyecto sobre el arte rupestre y un novedoso proyecto que atenderá a la necrópolis de Torre-Uchea. Bueno, pues esto es una pequeña parte de todo el patrimonio que tenemos la suerte de tener en el municipio de Ellín. Y es un pequeño granito de arena para el conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado. Eso por un lado. Apoyar por un lado la investigación que los equipos de investigación están desarrollando y que tenemos la suerte de que están desarrollando en nuestro territorio. Y por otro lado, pues colaborar en el conocimiento y en la salvaguarda de nuestro patrimonio y en su puesta en valor o puesta a disposición al público posterior. Para hacer un yacimiento visitable, por así decirlo, pues antes hay que estudiarlo y hay que saber en qué consiste y hay que documentarlo. Y eso es lo que ahora estamos empujando desde el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Ellín, pues animando y colaborando en todo lo posible para que esos equipos de investigación puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Y les hablamos ahora de otro proyecto de interés patrimonial para la localidad de Ellín, ya que ayer comenzó la excavación arqueológica del castillo.
unas labores necesarias para el conocimiento histórico del lugar y previas a la rehabilitación y su puesta en valor. Después de casi 25 años desde que se realizaran los últimos trabajos en el castillo, el lunes se iniciaban las labores de documentación arqueológica con una aportación económica de 30.000 euros por parte del consistorio. También un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante. En el castillo hemos empezado una actuación que muchos anhelábamos. Yo creo que la mayoría de los sellineros además tenía en mente pues eso, que se hiciera algo con el castillo, con que se recupere nuestro castillo. Muchos sellineros no se creen todavía que hay castillo, o sea, porque realmente el castillo está, pero está muy enmascarado y está muy tocado por construcciones posteriores. Lo que hemos iniciado ya hace unos meses es el estudio de los restos que se ven. Primero lo hemos hecho con fotografía aérea, con teledetección, con prospecciones, con el estudio de todas las fuentes históricas y documentales que se conservan sobre el antiguo Ellín, y hoy por fin hemos empezado los trabajos de excavación. Este año esos trabajos se van a centrar en varios sitios, porque lo que nosotros estamos buscando en estas primeras campañas no tanto es descubrir restos para poder ser recuperados y visitables, sino resolver dudas históricas que tenemos. El segundo día de intervención es una excavación donde hacía más de 20 años que no se hacía ningún tipo de actuación arqueológica, así que los inicios siempre son más pesados o más duros porque estás quitando todos los niveles de abandono, estratos que se han ido depositando desde que se abandona el castillo hasta la actualidad. Y de momento tenemos dos áreas de intervención que reflejan esta situación, una que afecta a la zona de muralla exterior y otra que afecta al interior. Y los primeros niveles que estamos encontrando pues es escombro de casas contemporáneo, con ladrillos, azulejería del siglo XIX y XX, y aún todavía nos falta para llegar a la parte moderna medieval. Estos primeros días los trabajos se van a concentrar en dos sectores, uno en un solar fuera de la muralla y otro dentro del recinto defensivo en la plataforma superior. Lo que mejor conocemos del castillo es su planta, de momento. Están bien localizadas una serie de torres en el recinto y toda la muralla que de manera que se va jalonando entre las casas del barrio del castillo. Pero lo que digamos la morfología sí la tenemos bien documentada, que viene a ser una forma de almendra, ¿no? Una forma así estrecha, rectangular, ligeramente puntiaguda en sus extremos, que se marca con el eremitorio, ¿no? el santuario al fondo, marcando un área de unos 5.000 metros cuadrados de extensión. La mayor parte no tiene una gran potencialidad arqueológica porque es donde está todo el barrio de casas, la zona de ascenso, y por el aljibe que se construye a inicios del siglo XX, que claro, vacían parte de lo que serían los niveles medievales. Con estas primeras actuaciones pretenden resolver las dudas que todavía existen sobre la construcción y la historia del castillo para poder determinar qué actuaciones hay que realizar en el futuro para su recuperación. No podemos asegurar ni cuándo se construye el castillo, ni el tiempo que está, ni las obras que en él se hacen, ni las fases y momentos de apogeo y no apogeo que tiene, ni siquiera cuándo se abandona realmente. Entonces, ese tipo de cuestiones y la configuración propia del castillo son temas que nos preocupan mucho. Conocemos muy bien el castillo y conocimos relativamente bien su abandono, pero sabemos muy poco de su origen. En este territorio, sabéis, en el campo de Ellín, sabemos que el Tolmo de Minateda es el gran yacimiento medieval, ¿no?, de importancia hasta lo que tiene que ser el paso del siglo X al siglo XI. A partir de ese momento no conocemos nada y de repente aparece ya en el siglo XII el castillo de Ellín formado, pero nos queda la pregunta de por qué aquí y cómo va generándose ese proceso evolutivo, que es lo que van a intentar responder las excavaciones. Si tenemos que tras el abandono del Tolmo la estructura poblacional cambia y se asientan en Ellín, y a partir de ese momento empieza la expansión de las poblaciones explotando el campo de Ellín, ¿no?, que es una zona agrícola muy potente, que ya llegaría a un momento en el que se necesita fortificar por el contexto político del XII, y ya sabéis que los poderes cristianos presionando una vez cae la cuenca del Júcar, que necesitas fortificaciones para proteger a las comunidades campesinas, y venimos a intentar saber cuál es ese momento de formación del castillo. Sabemos que el castillo lo conquista el infante Alfonso en su campaña hacia Murcia, eso aparece muy bien en la crónica real y bueno, en diferentes crónicas alfonsinas, o sea que sabemos cuándo, digamos, el estado andalusí o el estado almohade aquí desaparece y después parece que el castillo se abandona.
porque esto pasa a los territorios de don Juan Manuel, que es el gran señor de Chinchilla, Villena, y parece que este castillo no lo reforma. Y ya en el siglo XV sabemos que el castillo está abandonado. O sea que parece que después de la conquista el elemento defensivo político que tenía este sitio se pierde y ya se desarrolla el pueblo, pero ya sin esa función política que tendría el castillo. Ese tipo de cuestiones y la configuración propia del castillo son temas que nos preocupan mucho, porque como decía antes, lo primero antes de poner en valor una cosa es conocerla, y cuando tengamos ese conocimiento, nosotros todos esos datos lo que vamos a hacer es plasmarlos en un documento, en una especie de plan director, porque sabemos que esto es un proyecto pues a medio largo plazo, pues a no ser que nos concedan una subvención del 1,5% cultural o algo así, que se podría plantear hacer un proyecto de más envergadura, pues sabemos que si solamente tenemos recursos previos, pues vamos a poder hacerlo poquito a poco, y lo que nos parece muy importante es tener un documento en el que se diga qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, para que esté quien esté. En este caso, ahora estamos un grupo de investigadores en la dirección científica del proyecto, pero que esté quien esté, siga esos mismos pasos. Pues en un futuro, espero que no muy lejano, tener el castillo de Llín totalmente visitable y que sea, pues eso, otra parte más del conocimiento de nuestra historia y otra parte más del patrimonio llinero que podemos ofrecer, pues tanto a los propios llineros como a los visitantes. La red de bibliotecas continúa con las actividades en torno al Día Internacional del Libro y en este caso en las pedanías con cuentacuentos y talleres. También este fin de semana tendrán un encuentro de clubs de lectura. Hoy las bibliotecas de Iso y Agramón han recibido la visita del narrador oral Juan Villén, que ha trasladado de una manera humorística la pasión por los cuentos con los alumnos de los colegios. ¡Qué sorpresa! Lo que hay preparados es... Tengo la suerte de poderme dedicar a vivir del cuento, que es una cosa que se dice así muy a la ligera, pero tengo la suerte de poderlo hacer. Y nada, me dedico a viajar, voy de pueblo en pueblo. En esta campaña del Día del Libro creo que son 37 funciones por ahí. Voy visitando pueblos y es un gusto porque puedo visitar bibliotecas como esta, bibliotecas pequeñas, de municipios pequeños, donde lo que hacemos es darle vida a los libros que, bueno, los muchachos están acostumbrados a llevárselos a casa, a interpretarlos en su propia casa, con sus familias, y yo lo que intento es darle otra visión a través del juego, de la narrativa, de un poco del acting. Tenemos la suerte de contar con Juan. Juan Villén ya estuvo con nosotros hace un tiempo y bueno, pues es lo que más nos gusta, o sea, las historias, que nos las cuenten, que a los chavales les encanta escucharlas, ya habéis visto lo bien que se lo han pasado, y es una forma pues de poner palabra a la escritura que tenemos en las estanterías. Porque al final, bueno, es imprescindible que los niños puedan acercarse a los libros y puedan tomar de primera mano el acceso a la cultura. Yo soy un defensor aférrimo de la tradición oral y de la palabra dicha, pero claro, siempre les explico a los niños que la palabra dicha necesita de alguien que lo pueda oír. A veces nos pasa que se nos ocurren historias fantásticas o ideas maravillosas y no tenemos a quién contarlas. Les cuento que esas ideas se quedarían en el vacío, en el infinito, si no se pudieran coger y meter en un bote de conserva. Siempre les cuento a los niños que las ideas lo que hacemos es que las comprimimos mucho hasta que quedan finitas. Y eso es lo que tenemos ahí en la estantería, en los anaqueles de la biblioteca. Lo que tenemos son botes de conserva de ideas fantásticas que alguien tuvo y que no las ha dejado. Entonces, por eso creo que es imprescindible que ellos cojan primero el amor por las historias, por los juegos, por la fantasía, y que luego aprendan que ellos lo pueden encontrar de primera mano sin necesidad de que alguien lo medie. Ni siquiera yo, o la tele, o los dibujos animados, lo pueden encontrar de primera mano a través de acercarse a estos libros, a estas latas de conserva. Ellos, antes de empezar a leer, conocen las historias de boca de los que se lo cuentan, de los profesores, de sus padres, de los abuelos, de nosotros en la biblioteca. Incluso ellos mismos, antes de empezar a leer, cuando los ves aquí, que van abriendo los libros y ellos mismos van creando su historia en base a las imágenes que ven. Y es un poco eso, empezar ahí e ir creciendo hasta llegar a las sesiones de adultos que estamos viendo que cada vez gustan más. La narración oral es una antigua y poderosa forma de comunicación que ha sido utilizada por las culturas de todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Contar historias y transmitir conocimientos a través de la palabra hablada sigue siendo valiosa herramienta que preserva la cultura.
Es una rareza, en realidad. Yo aprendí a contar historias de boca de mis padres y de mis abuelos. Supongo que tú has vivido esos momentos en los que nos sentábamos al fresquito del verano con la silla a las puertas de las casas y ahí los cuentos iban fluyendo. Y no eran para niños, porque realmente los cuentos nunca fueron para niños hasta que llegó prácticamente el siglo XIX. Nosotros lo que hacemos es intentar retomar esto. Es verdad que le damos una vuelta, lo llevamos al mundo escénico, le damos un poquito lo vestimos de gala, pero intentamos levantar de nuevo esa tradición porque eso es un vehículo de transmisión. En nuestro país hasta hace 2 días teníamos una tradición oral viva que iba de familia en familia, de boca a oreja, y eso es lo que nos ha traído hasta donde estamos. Nuestro trabajo, los narradores, la gente que andamos por ahí recorriendo los caminos, lo que intentamos es eso, hacer que la cultura siga viva. Yo les digo una cosa a la bibliotecaria, si es que la palabra escrita, la palabra que está en el libro es como una momia, es un cadáver incorrupto, pero solamente cuando la palabra es leída en voz alta, esa palabra toma vida. Porque claro, yo te cuento la historia a ti, tú la vas a recordar de una manera y cuando se la cuente a otra persona meterás algo de ti. Ese poquito de muchas personas es lo que ha hecho que los cuentos muten, que la historia llegue como ha llegado y ha construido cultura realmente. La pasión de Julián Villén por la narración oral le llegó de sus padres. Él ahora se lo traslada a los niños y adultos en sus espectáculos. Pero siempre cuando hago los espectáculos, realmente mis espectáculos no son infantiles, sino siempre son familiares. Yo intento trabajar en diferentes niveles de lectura para que tanto la persona adulta que viene con las criaturas como las mismas criaturas disfruten de un espectáculo común. Porque creo que el ocio de calidad es el ocio compartido. Entonces intento que cuando viene la familia a verme, todo el mundo tenga algo que llevarse. Y bueno, ese es el juego. Ya has visto que bueno, mientras cuento las historias hay una historia principal con sus chistes para pequeños y una historia por encima con los chistes para el adulto. Mi idea es esa, mi idea es que cuando las familias acuden a un espectáculo de narración vean algo juntos sin pensar que vienen a acompañar al otro. Y eso creo que es un elemento que enriquece y además fortalece muchísimo el vínculo del adulto con el pequeño y del pequeño con el adulto. La red de bibliotecas participará este sábado en el encuentro provincial de clubs de lectura como clausura de las actividades en torno al Día del Libro. Hoy y mañana estamos con Juan, por las tardes tendremos manualidades y algún taller en las bibliotecas y vamos a finalizar todo el entramado de actividades que hemos organizado desde la red de bibliotecas de Llín, yéndonos a Montealegre del Castillo el sábado que viene, una representación de los distintos clubes de lectura de adultos de aquí de Llín, pues vamos a ir a pasar una jornada de encuentro con otros clubes de la provincia de Albacete y vamos a tener un encuentro con la escritora Eva García Sáez de Urturi en Montealegre, una jornada completa también en torno a la lectura. Una de las fiestas más arraigadas entre los sellineros es el Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo. Consiste en salir al campo de merienda y también en el concurso de cruces infantiles. Desde hace tiempo se trabaja para que no se pierda la tradición en una fiesta de convivencia. El 3 de mayo, Día de la Cruz, fiesta local en Ellín. La Concejalía de Cultura, las AMPAs, la Asociación de Viudas San Rafael y también las amas de casa han organizado actividades para que continúe la costumbre de este día. El Día de la Cruz, un día de tradición, un día en el que salir a la calle no es el motivo, sino el irse al campo, pero sabemos que el campo ya se nos queda a todos un poco complicado debido a la vida en la que nos encontramos y por eso nos traemos el campo a la ciudad, nos traemos el campo a Ellín y el Día de la Cruz lo vamos a celebrar no solamente con las AMPAs, con las asociaciones de viudas y de amas de casa, sino que lo vamos a celebrar en compañía de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran acercarse hasta el parque municipal a recuperar estas tradiciones y a seguir viviendo con la degustación de nuestros productos más típicos y de las tradiciones más importantes de nuestra localidad. En el Parque Municipal se podrán disfrutar de alimentos tradicionales, además de una comida popular y el concurso de cruces. El Día de la Cruz no es otra cosa que un día de convivencia, un día en el que niños y mayores descubren el campo, pero también descubren el aguamiel, las habas, las empanadillas y todos nuestros productos típicos. Y por eso vamos a seguir trabajando en el fomento y en el desarrollo de este Día de la Cruz. Así pues, el próximo día 3 de mayo en el Parque Municipal contaremos
con el tradicional programa de actos del Día de la Cruz, que será el siguiente: a las 11, tradicional concurso de cruces; a las 11:30, degustación de productos típicos de la tierra, es aquí donde el aguamiel, las habas, las patatas rodas y también las empanadillas de nuestra tierra forman parte fundamental de esta actividad. A las 12, la actuación de la rondalla Olivo y Esparto; a las 12:30, entrega de los premios del concurso de cruces; y a las 2, una comida popular, organizada desde el Ayuntamiento y con la colaboración en todo momento de las AMPAs. Por la tarde habrá juegos, baile y finalizará con la romería de la Cruz de la Langosta. A las 4 tendremos juegos populares, a las 4:30 una masterclass de baile con Cristina Tebar y Jennifer Sánchez, y a las 6 nos encaminaremos hacia la romería de la Cruz de la Langosta. Como veis, un día del Día de la Cruz completo y lleno de actividades. Y como siempre, la base del concurso del Día de la Cruz. En el concurso de cruces habrá 7 premios. Los 2 primeros con 200 para el trabajo ganador y 150 para el segundo mejor. Podrán participar todos los niños y niños mayores hasta 12 años de una manera individual o también en familia. Podrán presentar sus diseños de cruces en cualquier formato. Las cruces deben ser inéditas, no habiéndose presentado con anterioridad. Se valorará la creatividad, la imaginación y los diseños novedosos. Las inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura hasta el 2 de mayo a las 2 de la tarde. Cada trabajo debe llevar adjunto un número que sea visible. El jurado realizará la deliberación del concurso de cruces en el Parque Municipal en base a todos los trabajos presentados. Se entregarán los premios ese mismo día y los premios son los siguientes: un primer premio de 200 euros, un segundo premio de 150 euros y los terceros, cuarto, quinto, sexto y séptimo serán vales de regalo de 80 euros en las distintas librerías y papelerías de nuestra localidad. Quisiera pedir a todos sellineros y sellineras que echen una mano a los niños, porque ya sabemos que hay que lo pueden hacer solos y otros que necesitan ayuda. Pues que se olviden de este día, que no se vayan a ningún sitio, que las carreteras son muy malas. Estamos mejor aquí con una buena comida y una buena convivencia, y solamente desearles a todos un buen día y muchas gracias. Pues desde las AMPAs simplemente queremos animar a la participación de los niños para poder continuar con esta tradición y que los padres también participen y que pueda ser una convivencia donde incluyamos a todos los niños. Así que simplemente los esperamos. No queremos hacer otra cosa que el Día de la Cruz no sea nada más que un día de convivencia, pero también un día en el que la tradición sea parte fundamental para transmitir a nuestros más pequeños. Por eso la colaboración en todo momento de nuestras AMPAs y también de las asociaciones más veteranas que durante muchos años en los que nadie tiraba de este carro, ellas estaban ahí para estar apostando por nuestras tradiciones. Y es el momento de conocer la información meteorológica para mañana miércoles gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana miércoles continuaremos con tiempo estable y soleado en la provincia de Albacete y sobre todo temperaturas diurnas que continúan subiendo. Se intensificará el calor siendo los días más calurosos de la semana jueves, viernes y sábado, 3 días con temperaturas más típicas del verano. Mañana miércoles la mínima se va a situar en 13 grados en Fuente Álamo y Albacete, 15 en Ontur, 16 en Tobarra y Albatana y 17 en Ellín. Y atención a las temperaturas diurnas, llegando ya a los 34 en Ontur, Tobarra, Albatana y Ellín, 32 en Fuente Álamo y 31 en Albacete. Cielo poco nuboso, tiempo estable y soleado con algunas nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Mañana volvemos con más a las 9:30 aquí en su casa. Gracias por su atención y que sean felices.